Muy buenas tardes, espero que se encuentren pues muy bien. Bienvenidos a una reunión más el día de hoy, virtual, nuevamente, ya que ahora por cuestiones del agua, antes era por la pandemia, ahora por el agua no podremos tener estas pues, reuniones presenciales todavía. Pero bueno, tenemos, gracias a Dios, estos medios, así que vamos a aprovecharlos. Pues muy bien, espero que ya estén listos en sus casas para este pequeño mensaje el día de hoy, que lleva por nombre el que les comentó Chuy, voluntad firme más que apariencia, basado en este versículo que también ya mencionó Chuy. Básicamente este versículo engloba, digamos, de forma muy general lo que trataremos el día de hoy. Empecemos por definir primero voluntad. Voluntad es la capacidad de decidir con libertad lo que se desea o quiere y lo que no. La voluntad inevitablemente va acompañada de decisión. Todos nosotros tomamos decisiones todos los días, a cada momento, lo que significa que movemos nuestra voluntad de igual manera. Por ejemplo, necesitamos voluntad para levantarnos por la mañana a hacer ejercicio. Eso es definitivo. Pero también necesitamos voluntad para ir al cine. Para ambas actividades necesitamos levantarnos, trasladarnos, gastar energía, dinero, mover nuestra voluntad y tomar una decisión. La única diferencia es que necesitamos mayor voluntad para hacer ejercicio, obviamente, que para ir al cine, ya que ir al cine no nos representa ningún esfuerzo, ningún conflicto, mover nuestra voluntad para hacerlo. Por el contrario, para hacer ejercicio necesitamos una voluntad mayor y muy firme para poder lograrlo, ya que esta actividad pues obviamente nos da flojera, nos cansa mucho, nos aburre o cualquier variable que se les ocurra que nos ayude a no querer realizar esta actividad. Por lo que es necesario que nuestra voluntad de querer ir sea firme para que nuestra decisión se mantenga a pesar de cualquier posible excusa. Eso es tener una voluntad firme en algo. Y esto te lleva a mantener tu decisión por encima de cualquier factor que te quiera hacer cambiar de opinión. Ahora pregunto, ¿cuántos de nosotros, si nos analizáramos, es decir, como si nos viéramos desde afuera, nos veríamos que parecemos ante la sociedad como buenas personas, como creyentes y seguidores de Dios, como salvos, como personas que recibieron a Cristo en su corazón, que quieren servirle, que leen la Biblia? ¿Cuántos de nosotros nos veríamos así? Yo creo que todos podríamos contestar que sí. Que sí parecemos, pues, ante la sociedad esto que les mencioné. No creo que alguno diga de sí mismo lo contrario. Sin embargo, hay una diferencia muy grande en parecer o aparentar, ser de cierta manera, a que nuestra voluntad vaya acorde a eso y ser realmente así. Vamos a ver dos ejemplos bíblicos que contrastan en este mismo sentido entre ellos. Por un lado estará David con Betsabé y por el otro lado José con la esposa de Potifar. Empecemos con David y Betsabé. Seguramente ya han escuchado la historia que se encuentra en 2 Samuel 11. Y si no, yo se las platico a grandes rasgos. Siendo David ya rey, no un rey cualquiera, sino un rey seleccionado y puesto en esa posición de importancia por Dios mismo, al paso de los años, estando en el tiempo en el que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab, capitán de guerra, sus siervos y todo Israel para destruir a los amonitas. Pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, andando por el terrado de la casa real paseando, David vio a una mujer que se estaba bañando, la cual se llamaba Betsabé. Quien menciona la Biblia era muy hermosa. Mandó preguntar por ella, luego la mandó traer y durmió con ella. Resultado de todo esto, la mujer quedó embarazada. Esto se lo hizo saber ella a David, quien hizo venir a él a Urías. David hizo venir a él a Urías, esposo de esta mujer Betsabé, momento en el que David pudo darse cuenta del amor de Urías por su nación, su rey, y el apego de Urías a la causa por la que estaban en guerra.
Sin embargo, David no tomó en cuenta eso, sino que al contrario, mandó una carta a Joab, su capitán de guerra, indicándole que pusiera a Urías al frente de la batalla, en lo más recio, y que lo dejaran para que fuera herido y muriera. Al morir Urías, es anunciado a David a través de un mensajero, y su respuesta enviada a Joab ante tal anuncio fue: no tengas pesar por esto, porque la espada consume hoy a uno, mañana a otro, como diciendo, es normal que la gente muera en una guerra. Y solo le dijo David a Joab: refuerza tu ataque hasta que ganes la batalla. Pasado el luto de la mujer por la muerte de Urías, su esposo, David mandó traerla a su casa y la convirtió en su mujer. Sin embargo, la Biblia menciona que esto no agradó a Dios. Este es el caso de una persona, pues, que no fue de voluntad firme ante la tentación. Por el contrario, solo cedió a los deseos de su antigua naturaleza, teniendo grandes consecuencias, como vimos, afectando a personas que estaban a su alrededor. Si nos ponemos a analizar un poco la situación de David en ese momento, podemos darnos cuenta de algunas cosas que nos ponen a pensar acerca de todo esto. Por ejemplo, David no era una persona que no tenía una comunión mala con Dios o que ya estaba alejado hasta antes de que sucediera esto, sino todo lo contrario, era prosperado y bendecido por Dios. David era una persona con alta estima, apariencia, estatus o como quieras llamarle ante los demás. Nadie imaginaría a David capaz de tan cruel acción, ¿no? Sin embargo, lo hizo. David tenía prácticamente todo lo que quería y necesitaba. Tenía poder, esposa, o mejor dicho, esposas, dinero, comodidades. No necesitaba una esposa más. David era escuchado por Dios. Tenía pues paz en su corazón porque Dios estaba con él. Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Lo amenazaron? ¿Tenía mucha presión de la sociedad para hacer esto? ¿La mujer lo estaba acosando todo el tiempo? Pues no, nada de esto, sino que David mismo se provocó esta situación, como dice la Biblia en Santiago 1, 13 al 15. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. No hay otro culpable en esto más que el mismo David. Esto nos deja en claro que el tener una buena relación con Dios no nos exenta de poder caer en pecado, pues cualquiera puede hacerlo, como dice la Biblia en 1 Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no cae. Y todo esto en un minuto, perdiendo así toda comunión con Dios, y sumado a esto, tendremos grandes consecuencias, como en el caso de David, que terminó asesinando a alguien, no siendo honesto y cometiendo adulterio. La voluntad de David para permanecer en los principios de Dios parecía ser firme hasta antes de ver a Betsabé desnuda, ¿o no? Pero lo que sucedió después de que sus ojos la vieron fue que su voluntad de permanecer en los principios de Dios desapareció al instante. Siempre será más fácil que nuestra voluntad de seguir al Señor sea firme cuando no tenemos ningún obstáculo o algo que nos complique el poder hacerlo. Pero a la más mínima complicación todo cambia. Nuestra voluntad de obedecer a Dios desaparecerá o desaparece por completo, generalmente. David hizo a un lado toda enseñanza recibida por Dios acerca de esto. Parecía como si jamás hubiera escuchado los principios de Dios. Cuando entramos en una situación de pecado, es una realidad que bloqueamos nuestra mente a la enseñanza, principios, ejemplos e influencia que hemos recibido de a nuestro alrededor, con el objetivo de evitar sentirnos mal durante nuestras malas acciones, pareciendo así como personas que jamás habíamos escuchado algo acerca de la palabra de Dios. También David abusó de su posición para cometer pecado. David, siendo rey, solo mandó a traer a la mujer consigo. Para hacer lo que nuestra carne quiere hacer, hacemos uso de cualquier recurso que esté a nuestro alcance, omitiendo los límites establecidos. ¿O astuto para cometer pecado? Generalmente pensamos
detalladamente nuestras malas acciones antes de llevarlas a cabo, para evitar llamar la atención de la gente que nos rodea y poder cometer el pecado lo más oculto posible. También antepuso sus intereses por encima de todos y de todo. Cuando queremos cometer algún pecado o hacer algo que a Dios no le agrada de manera deliberada, como en el caso de David, es decir, él sabía que estaba mal. No nos importa la vida de los demás o las cosas que tengamos que hacer con tal de cometer el pecado y poder encubrirlo al mismo tiempo. Trató de disipar las consecuencias de su error. Cuando vienen las consecuencias, tratamos de que sean lo menos notorias posibles a los ojos de los demás, buscando la manera de que parezcan menos graves cuando no es así. Pero, ¿dónde comenzó el rey David el camino hasta aquí? ¿Dónde creen? Cuando vio a la mujer, seguramente podríamos decir. Pero déjame decirte que ahí no fue donde todo empezó. No fue ahí donde hizo a un lado su voluntad de agradar a Dios. Obviamente, al codiciar a esa mujer, fue definitivo que no se apareció su voluntad firme ante el Señor, sino que ayudó a David a llegar hasta donde terminó. Pero donde realmente empezó todo fue cuando David decidió quedarse en Jerusalén. Es decir, fue cuando David decidió tomarse un break, como decimos, un break del camino de Dios. Sí, del camino de Dios. Porque en esa posición y responsabilidad Dios mismo lo puso. Ahí lo quería Dios como rey. Y eso implica sus responsabilidades y obligaciones. Sin embargo, él decidió decir, hoy no, dame chance esta ocasión, descansaré un poco, me relajaré solo un poco de tiempo. Y pues, ¿qué tenía de malo esto, no creen? El quedarse en Jerusalén no tenía relación con codiciar a una mujer, y mucho menos con todo lo que terminó haciendo David. Sin embargo, es así como todos caemos en pecado. Decidimos relajarnos un poco del camino en el que Dios mismo nos ha puesto, que viene en Juan 15:16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios dice que nos ha puesto para servirle, para vivir para Él, llevando así fruto delante de nuestro Dios. Pero cuando decidimos tomar un descanso en esto, tomar un break de las actividades que nos dan la posibilidad de llevar fruto a nuestro Dios, que son leer, orar, evangelizar y tener, por supuesto, una buena relación o comunión con Dios, estamos dándonos toda la libertad a caer en cualquier tipo de pecado. Y por supuesto, con sus respectivas consecuencias. David, en esta situación, fue un ejemplo de ello. Las consecuencias de esto no solo fue la muerte de este hombre Urías. En 2 Samuel 12, Dios manda al profeta Natán a David, mostrándole el pecado que ha cometido y haciéndole saber sus consecuencias. Pues Dios le dice a David en 2 Samuel 12, 10 al 15. Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías, heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Básicamente le dijo: ¿estarán siempre en guerra contra tu pueblo? ¿Te quitaré a tus mujeres para darlas a otros? Evidenciaré tus consecuencias a los ojos de todos, y el hijo concebido como resultado de esto morirá. Y agradece que tu vida es perdonada. ¿Cómo ven? ¿Fue suficiente consecuencia para David? Hasta llega a parecer un poquito sobrada, ¿no creo? Es demasiado. Pero esto no es más que simplemente lo que recibimos
de forma justa como consecuencia de no mantener nuestra voluntad firme en los principios de Dios, de ceder a lo que nuestra antigua naturaleza quiere hacer y de no hacer lo que dice nuestro versículo inicial de Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Si no nos sometemos a los principios de nuestro Dios, desde ahorita, cuando tal vez tenemos una buena relación con nuestro Dios, será más difícil, cuando la tentación esté frente a nosotros. Y entonces no podremos esperar un mejor escenario del que le tocó a nuestro amigo David en esta ocasión. ¿Se han sentido así? ¿O te sientes identificado con David en esta situación? Seamos sinceros ante Dios con la respuesta a esta pregunta y sometámonos a Dios desde ahora. Rindámosle al Señor nuestra voluntad y arreglemos cualquier situación que tengamos. No importa lo que esté pasando, no importa qué tan fuerte sea la tentación de ir en contra de los principios de Dios. En cualquier forma o manera en la que se te esté presentando el poder hacerlo, Dios te puede ayudar. Pues dice la Biblia en 1 Corintios 10:13, que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Tú y yo podemos tener en Dios lo que necesitemos para evitar caer en pecado. En la tentación, en seguir lo que tanto una naturaleza te ofrece. Pues leímos, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y si tu respuesta constante es, no sé qué hacer, también leímos que Dios nos dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. No es imposible no caer en la tentación. No es imposible vivir una vida dentro de los principios de Dios. Tal vez como tus compañeros o amigos te podrán decir. Sino que esto es posible. Sí y solo si haces lo que dice en Josué 1:7 y 9. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Podremos excusarnos diciendo que, pues si ni David lo hizo en esta situación, pues que menos nosotros, ¿no? Sin embargo, esto no es así. De hecho, tenemos el ejemplo de José ante la esposa de Potifar, que viene en Génesis capítulo 39, donde la voluntad de José sí fue firme en los principios de Dios. Si no recuerdan la historia, las platico de igual forma, de manera general. José, habiendo sido ya vendido por sus hermanos a los ismaelitas, llegó a Egipto después de haber sido comprado por Potifar, que era oficial de Faraón, capitán de la guardia, de mano de estos hombres ismaelitas. Dios estaba con José, dice la Biblia, y era prosperado en todo lo que hacía, por lo que su amo, Potifar, lo hizo su mayordomo, entregando en manos de José todo lo que tenía. Hasta aquí, al igual que David, José parece ser un hombre con una voluntad firme delante de Dios, ¿no? Porque pues era prosperado, le iba bien. Vemos que Dios estaba con José al igual que con David hasta aquí. Pero sigamos con la historia. José, siendo, dice la Biblia, de hermoso semblante y bella presencia, estaba en los ojos de la mujer de su amo, diciéndole a José que durmiera con ella. José se negó, argumentando que su amo tenía confianza en él y que a pesar de que su amo le dejó todo en su poder, lo único que le fue negado fue a ella misma. Que cómo sería posible que llevara a cabo ese grande mal y pecar contra Dios. La mujer fue insistente hacia José en cuanto que durmiera con ella, obteniendo la misma respuesta por parte de José. Hasta que la mujer de Potifar decidió ser un poco más atrevida, digámoslo así. Un día en el que José, realizando su oficio y no habiendo nadie de los de la casa allí, le arrebató a José su ropa y le insistió nuevamente que durmiera con él. José dejó su ropa y salió corriendo de él, huyendo así de esa situación, evitando caer en este pecado. Analicemos ahora esta situación.
La condición de José ante Dios en este momento era buena al igual que David. Tenía comunión con el Señor, incluso al igual que David, siendo prosperado en todo. José tenía plena confianza de Potifar, al igual que David de parte de su pueblo. José, al igual que David, tenía cierto poder, pues lo había obtenido de parte de Potifar. José y David parece ser que estaban en igualdad, ¿no? Sin embargo, hablando de las diferencias entre estas historias de José y David, podemos ver que en cuanto a la situación, José estaba en una situación mucho más complicada, debido a que José sí recibía mucha presión y de manera constante por parte de la mujer. De la misma manera tenía José presión porque, siendo ella la mujer de su amo, ella podría mentir sobre cualquier cosa a Potifar, teniendo ella mayor credibilidad. José no tomó la decisión de tomar un break del camino del Señor. Cuando tuvo la oportunidad, pues la Biblia dice que cuando la mujer le arrebató la ropa a José, él estaba entrando a la casa para hacer su oficio. Es decir, José pudo haber ignorado su oficio ese día y tomar la propuesta que había recibido por la esposa de Potifar. Sin embargo, él estaba enfocado en el camino donde Dios lo puso, incluso a pesar de que el trayecto que pasó para estar ahí no fue nada agradable. A diferencia de David, José hizo lo que dice en Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. José sí se sometió a nuestro Señor, rindiendo su voluntad a Él, haciendo a un lado esa propuesta de desobedecer a Dios, y dando como resultado una voluntad firme en los principios de Dios, dándole Dios mismo las armas para, ante la tentación, tener la salida. José huyó, salió corriendo, incluso desnudo, pero sin caer en la desobediencia, tal cual dice 2 Timoteo 22 y 23. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. José no se quedó observando, llevándose a él mismo a cometer el pecado, como David, sino que huyó al momento sin importar nada. Pero, ¿qué pasó después con José? Bueno, la Biblia dice que la mujer mintió a los de la casa y a Potifar acerca de José, diciendo que había sido José quien quería acostarse con ella, pero que como ella gritó, pues se salió huyendo. Entonces Potifar, oyendo esto, su furor se encendió y mandó a José a la cárcel. No, pues no parece nada atractiva la consecuencia de mantenernos firmes en los principios de Dios, podríamos opinar, ¿no? Pues no pintaba nada bien para José ahora. Si no estaba bien antes, pues ahora estaba peor. Sin embargo, al final del capítulo 39 de Génesis, dice la Biblia que, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. He aquí la gran diferencia con David. José, al hacer lo que dice Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, recibió la promesa de parte de Dios, que viene en ese mismo versículo, que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vaya que José tuvo que esforzarse mucho para mantener su voluntad firme en los principios de Dios, ya que la presión de la mujer hacia él era fuerte y constante, y por la influencia que tenía esa mujer sobre quien tenía poder sobre José, que era Potifar. Sin embargo, por la firmeza de la voluntad de José delante de Dios, fue guardado, prosperado
teniendo poder aún en la cárcel. ¿Quién podría imaginarlo, no? En la cárcel. Eso es lo que Dios te dice a ti y a mí. Estaré contigo en donde quiera que vayas. Sí, nos esforzamos. Somos valientes y no desmayamos. En estar delante de Él, en aquella escuela, trabajo o donde sea que Dios te tenga en este momento y en cualquier circunstancia, recuerda que esa situación en la que Dios nos tenga no siempre será como nosotros imaginamos, como José. No creo que su anhelo era estar en la cárcel, obviamente, pero sí era la mejor circunstancia para él en ese momento, pues ahí Dios lo quería. Bien, hemos visto dos historias contrastantes, dos personas que seguramente si les hiciéramos la pregunta que les hice yo al inicio, de que si se analizaran a sí mismos, se verían como una buena persona ante la sociedad, como alguien que tiene una buena relación con Dios y que quiere seguirle, estoy seguro que la respuesta de David y de José sería un seguro y firme sí. Sin embargo, ante una situación en sus vidas, esa respuesta fue probada y fue dejado en claro que David fue solo en ese momento, no estoy hablando que David fue así toda su vida, solo en ese momento, una muy buena apariencia, solamente. Y José, una sincera voluntad de mantenerse en los principios de Dios bajo cualquier circunstancia. Nosotros, examinándonos de forma sincera y teniendo en cuenta los ejemplos que vimos, ¿seguimos viéndonos realmente como personas que buscan, siguen y anteponen los principios de Dios por encima de cualquier circunstancia? Si tenemos duda de la respuesta, oremos y entreguémosle a Dios cada área de nuestra vida. Las que no sean fáciles de entregar y las que sí lo sean. Pero démosle a Dios en esta tarde lo que Dios nos pide en Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón. Solo eso. Nuestro corazón a Dios sin restricción alguna. Y si están de acuerdo, vamos a orar. Señor Dios, en esta tarde te damos gracias porque tenemos la oportunidad de poder aprender a través de el testimonio de otras personas en tu palabra, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder venir delante de ti y estar a cuenta, Señor. Sabemos que tus oídos son atentos a las oraciones de los justos, Señor, y sabemos que tú nos escuchas. En esta tarde, Señor, queremos entregarte, Señor, nuestro corazón y cada una de las áreas de nuestra vida, Señor. Aquellas que nos causan problemas, Señor, o que hemos venido batallando con ellas, así como aquellas áreas que queremos dominar, Señor. Nosotros te entregamos nuestro corazón, Señor, y ponemos delante de ti nuestra voluntad. Tú guíanos, Señor, y muéstranos tu voluntad para nuestra vida, Señor, y danos una voluntad firme en tus principios y en tu palabra, Señor. Gracias, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Espero que hayamos coincidido en la decisión de entregarle a Dios nuestro corazón de manera completa, dándole el control absoluto en nuestra vida. Y si aún alguno de nosotros cree que no es el momento para hacerlo, porque tus amistades te dicen que esto no es real, solo contrasta sus vidas, como lo hicimos con David y José, con quienes te rodean y han entregado su corazón a Dios, y con los ejemplos que tienes en la Biblia. Y entonces te darás cuenta que lo que dice Proverbios 14, 12 y 13 es real. Pues dice, delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. La risa puede ocultar un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.